Emilio Burgón y José María Doria, metidos hasta el cuello en el asunto, en el tema de los ovnis. Ha pasado mucho tiempo ya desde aquel 9 de junio de 1975. ¿Qué pasó a partir de entonces? ¿Qué sucedió con Paco Padrón, contigo, con Emilio? Pues que realmente, como tú has dicho, nuestra vida cambió radicalmente. El mundo de los negocios en el que estábamos metidos, la vida de cada día, pues fue poco a poco, digamos, deteriorándose en cuanto a que lo que nos interesaba tanto hasta entonces, pues dejó de interesarnos. Y empezamos a encontrar un mundo que realmente tenía trascendencia. El fenómeno, pues nos parecía un poco, nos sigue pareciendo un poco como la zanahoria delante del caballo. Y es una forma de motivar, de llamar la atención, y si hay respuesta, si se dispara algún mecanismo interno en el individuo, pues entonces se descubre un mundo totalmente distinto. Esto es lo que nos ha ocurrido a nosotros, y a partir de entonces estamos tras la búsqueda de algo que consideramos fundamental. Es el conocimiento, es la comprensión de toda la fenomenología, y estamos tratando de encontrar, y creo que de alguna manera lo hemos encontrado, el por qué y el para qué. Hasta ahora, pues, se ha quedado la mayor parte de la gente que ha estudiado esto en el análisis simple de este fenómeno, y después de una serie de viajes que hemos hecho por América, que hemos estado pues en México, en Perú, en Bolivia, en una serie de sitios, nos hemos encontrado en México que allí había una respuesta objetiva. Hasta hoy era el análisis de fotografías. No había pruebas objetivas como tú decías también antes. Sin embargo, ahora hay una serie de realizaciones que, apoyándose en esta ciencia que están aportando los extraterrestres, son ya muy concretas, perfectamente observables. El nivel de ciencia que hoy se está dando, que se está recibiendo en estos países, es algo verdaderamente gigantesco. Hay tres objetivos fundamentales en los contactos de los extraterrestres. Ellos lo plantean así. Uno, el acabar con el dolor en el mundo, la enfermedad concretamente, porque es la vía más directa, ya que todos los seres humanos en algún momento están enfermos. Otro, luchar contra el hambre, otro de los grandes problemas que azotan a la humanidad, y a través de esos dos canales dar con la vía fundamental, que es el encuentro con el conocimiento, el encuentro con una ciencia superior que le permita volver a uno a los orígenes, que es la búsqueda del ser en sí mismo. Es decir, es como si el hombre hubiera llegado al final de una etapa y, merced a esta intervención, a este contacto, a esta puesta a punto, el hombre pasara a una etapa siguiente. Es decir, exactamente eso, que es como si se dispararan una serie de mecanismos de seguridad que han estado manteniendo al hombre en una serie de situaciones que eran necesarias, o al menos nosotros creemos que eran necesarias, para que fuera adquiriendo una serie de experiencias, que una vez incorporadas esas experiencias ya le permitirían insertarse de un modo pleno, una vez energetizado suficientemente con las capacidades que esas experiencias van a dejar ahí larvadas. Al producirse un contacto de esta clase, al encontrarse con esas vibraciones, porque a fin de cuentas todo es vibración, que entran en resonancia con su propia estructura, pues el hombre sí descubre ese mundo diferente. Y hoy sí creo que podemos de alguna manera asegurar
que este disparo se está produciendo pues casi a un nivel masivo. Cada vez que testamos gente y está llegando a nosotros pues mucha gente, y tenemos oportunidades al estar metidos en este campo de desarrollar una serie de contactos importantes a nivel de la calle. Vemos que el individuo está aflorando algo que hace 10 años, nada más 10 años, era absolutamente inconcebible. En contra de todo lo que se puede pensar de que estamos en un mundo cada vez más materializado, hay una corriente de tipo espiritual, auténtico, sin etiquetas de ninguna clase, que busca esa trascendencia. Se pregunta quién es y encuentra. Pero esa corriente, Emilio, y esta pregunta también es para los dos, José María, ¿esa corriente es espontánea en el hombre o pensáis que está inducida por los extraterrestres? Bueno, mi opinión es que sí es espontánea, porque los extraterrestres son en todo caso un catalizador, pero no hay inducción. Cuando el hombre ha llegado a un nivel de saturación de angustia, o cuando el hombre ha llegado a un nivel de saturación de experiencias, ya toca fondo. No es que se produzca un disparo hacia arriba, sino es casi irse hacia abajo, y cuando ha tocado fondo, entonces ya tiene que buscar por dónde continuar en su caminar, y la única forma pues es mirar hacia arriba a través de sí mismo, dentro de su microcosmos, y a través del encuentro a ese macrocosmos importante. Pero todo esto que estamos hablando son planteamientos más o menos filosóficos, más o menos teóricos. Estamos tratando de justificar la presencia de los ovnis, de los extraterrestres, tratando de entender ese para qué, que uno se pregunta muchas veces, ¿para qué vienen? ¿O es que hay una base concreta y unos conocimientos concretos que os permiten decir esas cosas? Esto es concretísimo. Hay 23 clínicas en México que están aplicando unos conocimientos que esta gente ha aportado, basados en una nueva mecánica cuántica, en un nuevo estudio de la astrofísica apoyado en la mecánica cuántica, y que está dando lugar a la aplicación de unas terapias en medicina que con unos resultados verdaderamente alucinantes, porque según estadísticas que hay en estas clínicas, el porcentaje de éxitos de esta nueva medicina a la que se han incorporado, repito, estos conocimientos, pues son del orden casi del 80%, mientras que la medicina alopática tradicional obtiene entre el 29 y el 34-35%. Esto es algo muy concreto. ¿Y cómo están funcionando esas? Vamos clínicas. A hacer hablar un poco a José María. ¿Cómo están funcionando esas clínicas? ¿Cómo se han puesto en marcha? ¿Por qué? Bueno, ¿Quién es el que da las instrucciones necesarias? Vamos a decir que la humanidad no se plantea como diciendo qué capricho tan extraordinario que unos seres mucho más avanzados que nosotros a nivel de 7 o 10.000 años nos aporten una serie de técnicas, tanto en terapias como en fórmulas contra el hambre, como en otro tipo de tecnologías, que coincide que nos lo dan en esta era. No es por el hecho de aportarnos o adelantarnos, sino porque las clínicas estas, en su estructura óptima, son el vehículo perfecto para que el ser adquiera una trascendencia. Gracias a la enfermedad, el ser se ve sometido a una serie vamos a decir, de contactos con unos conocimientos que sin duda cambian su existencia si los incorpora. Lógicamente, el ser enfermo es un ser desarmónico y está abierto absolutamente a una incorporación que le dé un horizonte. Y el sistema de terapia pues es un sistema absolutamente tradicional, en el sentido de que se basa en una acupuntura, aunque es revolucionario en el sentido final, ya que hablan de una mecánica cuántica, como decía Emilio, absolutamente revolucionaria, por debajo del átomo, por debajo del partón, llegan al nivel del éter, y a partir de ahí estructuran el microcosmos pues de una manera revolucionaria. En este instante no es el momento de hablar de este tema, pero sí podemos decir que se ha acabado ya el mundo de las antenas, de los hombres verdes, de los datos aislados, de ese dato más o menos fantástico, de ese ser más o menos insólito, de ese me cogieron, me llevaron, me detuve, vi, porque de esto hay constantemente muchos datos. A través de cada experiencia, a través de cada fenómeno, se ve que el ser humano trasciende. Hay un mensaje. Yo lo he evidenciado. Y esto es muy difícil, el trasladar las experiencias personales a los demás, porque o lo vives o es muy difícil incorporarlo, aunque sea a nivel intelectual. Los escépticos que existen constantemente
creo que les tenemos una simpatía enorme, porque efectivamente es gente que con todo su derecho humano lo que hace es resistirse ante algo insólito y rehuir ante unos planteamientos que le requieren fe. Y eso de la fe, pues es algo que no funciona. Nuestra fe se basa en la convicción, se basa en la experimentación y en la evidencia. Entonces no es fe. No es fe. No es fe. Es convicción plena. ¿Qué habéis visto allí para estar convencidos? Pues mira, esto es como decir que entramos dentro del mundo de la coherencia. Tú crees en el átomo. No tengo más remedio. Pero has tocado un átomo, has visto un átomo. No. Y crees en virus y crees en muchísimas cosas que la sociedad actual te está dando. Pero sin embargo llegas a esa convicción porque ves un planteamiento coherente. Hay una sensación subjetiva en ti que, de acuerdo con una serie de experiencias muy sutiles, se encadenan todas y llegas a la conclusión fehaciente de que sabes. Conoces que sabes y dices, sé que esto es así. Entonces, el punto al que llegamos en la temática esta, es que es enormemente difícil trasladar experiencias de esta índole, de esta trascendencia, de una manera general, como no exista un desbloqueo. Y nos da la impresión de que gran parte de la humanidad está muy bloqueada por una información absolutamente comercializada del mundo de los ovnis. Se han hecho cantidad de películas y textos en los cuales el hombre verde con antenas y llegaba y lo que pretendía era invadir, poseer, no sé, muchísimas cosas que nada tenían que ver con la temática auténtica del mundo de la fenomenología. El intentar pensar simplemente que seres tan evolucionados no llevan aparejado una evolución de tipo espiritual o de tipo, vamos a decir, integral del ser humano, que no hay esta descompensación entre la tecnología y no sé, y vamos a hablar quizás de algo relacionado con el humanismo, es absurdo. Entonces, lógicamente, toda esta gente, en esta gran, vamos a llamarla, ofensiva, de un tipo absolutamente armónico, lo que hace es ir activando una serie de grupos por todo el mundo que parece que no tienen relación entre sí, pero que al que quiera analizar esto encuentra que están absolutamente encadenados y que lo que hacen es llevar un mensaje sutil y absolutamente avanzado de armonía, no quisiera yo decir la palabra fraternidad, de amor, pero sí, me sale porque es así. Lo que pasa es que no se puede enfocar porque da la impresión de que le pones la etiqueta a un fenómeno tan absolutamente objetivo y no tiene ninguna etiqueta. Cuando se refieren al amor, hablan de un amor absolutamente cósmico, de algo muy distinto al sistema tradicional, ¿no? Yo vuelvo a insistir en lo práctico porque, imagino que estoy sentado ante el televisor y son preguntas que yo me haría. ¿Qué es lo que habéis visto allí en México, aparte de estas clínicas que utilizan esta terapia, como decir, revolucionaria? Hemos visto resultados. Por ejemplo, que se está tratando algo que la ciencia hoy no considera como enfermedad, que es el mongolismo. Esta gente... Yo te agradecería, perdona, que no mencionáramos enfermedades concretas, sí, por no plantear a los espectadores que estén dentro de ese problema una angustia, una inquietud de tal vez allí me puedan solucionar el problema, ¿no? En cualquier caso, lo que hace esta gente es trabajar sobre los patrones estructurales eléctricos y electrónicos del ser humano. Entonces, cuando se produce una enfermedad, lo que se produce es una rotura, según los informes que tenemos, de las líneas eléctricas que soportan las cadenas moleculares. Y estas líneas eléctricas son las que están mandando los factores de información para que las moléculas se estructuren adecuadamente. Cuando entra un virus en el organismo, este virus produce una descarga de tipo eléctrico también y rompe una línea de esta clase o una serie de líneas y dejan de mandar los factores de información. Entonces, lo que han de hacer en las terapias es, en primer lugar, desinterferir eléctricamente el cuerpo físico, eliminar las cortezas partónicas que impiden la actuación de los medicamentos y a continuación recodifican todas las líneas eléctricas para que vuelvan a enviar sus factores de función. Con esto se consigue pues que la enfermedad desaparezca fácilmente. No se cura todo. No se cura todo, ni muchísimo menos. Bien. Eso me parece importante, me parece interesante. ¿A qué otros niveles prácticos están funcionando esos centros? Me habéis hablado en otra ocasión de productos alimenticios. Exactamente, sí. Entre otras cosas se ha recibido la fórmula de una galleta que creemos que es verdaderamente revolucionaria también, porque una galletita de 15 gramos puede dar el aporte energético
necesario en vitaminas, en minerales, en todos los elementos básicos para una alimentación equilibrada, absolutamente racional. Tienen un problema, y es que al no tener apenas masa, pues llegaría a producir, si solo uno se alimentara de esto, una parálisis intestinal. Sí. Pero, sin embargo, pues simplemente tomando, ¿cómo se llama? Bueno, sustancias que no fueran en sí alimenticias. Bolo alimenticio, que creasen bolo Que alimenticio. creasen bolo alimenticio, y entonces esto se quedaba totalmente resuelto. Ahora se está utilizando ya, y están empezando a comercializarla, entre comillas, es decir, lanzarlo a todo el mundo. También unas galletas para niños que pesan 6 gramos nada más, y que le dan el complemento necesario para alimentarse. Esto para países subdesarrollados pues puede ser algo verdaderamente A importante. nivel agrícola también había... A nivel agrícola hay algo muy importante, y esto nosotros hemos estado en Guanajuato, en una finca donde se cosechan, siguiendo las técnicas que dan los extraterrestres, unas coles de más de 50 kilos y unas cebollas pues de un tamaño así más o menos. Pero las habéis visto... Bueno, cuando nosotros llegamos, la cosecha estaba recogida. Sin embargo, el gobierno mexicano está trabajando sobre ello, está enormemente interesado, y ha sido uno de los factores que han servido para que estas clínicas fueran legalizadas, que han sido legalizadas hará aproximadamente, ¿recuerdas tú, José María? Un mes y medio. Un mes y medio, sí. Tienen todas las bendiciones del gobierno. Aparte de eso, también aplicando ciertas técnicas derivadas de la mecánica cuántica, se han construido unos desalinizadores, o potabilizadores, mejor dicho. Están en ello. Con un aparatito así se produce una cantidad de agua enorme, agua de cualquier clase, contaminada, agua de mar, de lo que sea, pues deja un agua magnífica, potable. Sí, escúchame, me imagino que te preguntarás cuando hay una aportación de un conocimiento específico y hay un fallo, es decir, falta bolo alimenticio, como decía bien Emilio, o no se cura todo, o X, que cómo es que dan algo parcial, en el sentido de que ya lo podían dar plenamente incorporado cuando ellos lo tienen absolutamente superado. Pues nuestro punto de vista es que el ser humano no está manejado como el muñeco que le dan la zanahoria y ahora lo incorpora, sino que se le dan los elementos necesarios para que lo desarrolle. Es decir, él se respeta plenamente el libre albedrío y se hace trabajar al ser humano. Es un poco como el viejo proverbio de darle la caña de pescar en vez del pez. Sí. Esto que está sucediendo en México, ¿está sucediendo en alguna otra parte del mundo? Las noticias que nosotros tenemos en este momento en cuanto a que haya clínicas funcionando y todo esto, pues solamente se está produciendo en México, pero es que México se ha convertido un poco en un centro de irradiación. Al conectar nosotros con ellos, hemos hecho ya 2 viajes allá, tenemos la intención de traer todas estas técnicas a España. Y ya vino un médico que dio unas conferencias en Tenerife, y esperamos en el mes de marzo, que haremos otro viaje, que regrese con nosotros otros 2 médicos de esta organización. Creemos que va a proliferar rápidamente, pero sin embargo hay ciertos tipos de comunicación que sí apuntan a una semejanza en la línea. De todas maneras, lo que sí hemos observado es que en cada lugar del planeta, aun cuando la esencia de la comunicación sea semejante, los fundamentos básicos son exactamente iguales. Hay una nota específica para cada lugar, quizá por la afinidad vibratoria de un lugar con un determinado tipo de manifestación. Hay un hecho curioso, y aquí estamos hablando de una forma con aparente intrascendencia, con aparente frivolidad, de una serie de hechos que, de ser ciertos, y yo no tengo ningún motivo para dudar de vosotros, ya lo sabéis, son totalmente revolucionarios. Se plantean nada menos que eso que se ha preguntado tantas veces la gente respecto a los ovnis, respecto a los extraterrestres: ¿cuándo entrarán en un contacto franco, abierto? Y no te voy a decir que nos manejen o que nos lleven con una varita, pero sí que nos proporcionen elementos, como decía Emilio, que nos permitan acelerar nuestra técnica y nuestro psiquismo también. Creo que sería el principio de una etapa totalmente distinta para el hombre, de un amanecer, por emplear un término poético, de un hombre nuevo, ¿no? Bueno, creemos que estos contactos ya existen a un nivel gigantesco en todo el mundo. En México, ten en cuenta que
hay 15.000 grupos funcionando y que allí hay extraterrestres viviendo. Extraterrestres hay viviendo en todo el planeta. En Las Palmas, concretamente, aun cuando esto le dio mucha risa al director de un periódico de allí cuando lo conté, pues por lo menos sabemos de uno que ofrece una serie de pruebas objetivas de su existencia, un compañero nuestro, pruebas extraordinarias. Y hay en muchos otros lugares. Los gobiernos tienen una documentación exhaustiva. Tenemos información de que hay algunos jefes de gobierno que han tenido contactos muy específicos. Lo que pasa es que probablemente hacía falta un periodo, largo periodo de concienciación, y hoy, si ya se produjera pues una serie de avistamientos masivos como parece que se van a producir, pues la respuesta no sería tan alucinada como habría sido en otras ocasiones. La conciencia se va creando. Las noticias que hay de que en los próximos años se producirán gran cantidad de fenómenos de esta clase, pues parecen venir confirmándose con los avistamientos que cada día son más abundantes. Yo creo que va a haber evidencias abundantísimas en los próximos años, sí. Hay un pequeño tema que nos he olvidado comentar de México, en fin, muy sintetizado, y es que en la, vamos a llamarlo lucha, no lo llamo yo lucha, pero en la tendencia a paliar con la ignorancia, se ha dado una serie de conocimientos absolutamente insólitos que por primera vez, bajo mi punto de vista, lo que hacen es pasar a nivel científico y tecnológico todo aquello que está dentro del mundo de unos tipos raros. Dentro del mundo insólito de los esoteristas o de los altos iniciados o de esas gentes que tenían unos poderes paranormales pero que vivían pues casi en el castillo, no sé dónde. Lo curioso es que todo esto, perdona que te interrumpa y además tenemos que terminar, lo curioso es que todo esto ya se está diciendo desde hace mucho tiempo. Lo está diciendo la astrología, lo está diciendo el ocultismo. Es como si las piezas empezaran a encajar por fin definitivamente. Bien, pienso que hay motivo para reflexión y que todo esto que hoy hemos hablado aquí, con mucha probabilidad, por no decir con toda probabilidad, dentro de no mucho tiempo será algo que ustedes podrán comprobar.